Hola, bienvenidos a un episodio más de Después de la Pérdida. Este espacio creado para la resiliencia, para encontrarle un sentido al dolor, para salir adelante y para hablar de lo que nos duele. Y hoy vamos a hablar de uno de los duelos más dolorosos que puede existir, más complejos porque involucra la maldad humana. Hoy vamos a hablar sobre el secuestro. Ay, gracias por todos los comentarios que me hacen llegar con respecto a mi podcast. Miren, la verdad es que estoy muy conmovida porque hay muchas personas que me escriben agradeciéndome los Tanatotips, el podcast, valorando el trabajo que hago por hacerles llegar material y contenido. Y hay quien me ha dicho, Gaby, no todo mundo hace esto o no todo mundo hace esto sin un afán de lucro. Y creo que detectan que en mí hay mucha misión y compromiso. Así que gracias por esos comentarios, por esos correos, por todos sus comentarios en redes y en YouTube, porque me hacen sentir vista, me hacen sentir importante, me hacen sentir parte de su vida y sobre todo son gasolina para todo esto que hacemos. Quiero que sepan que este podcast no lo hago sola, hay un equipo, es el GP Team, como le decimos, de Gaby Pérez, mi equipo MP Productions, que también me ayuda en todo y estoy muy agradecida porque sin este equipo que yo tengo, nada de lo que ustedes reciben sería posible. Saben que yo soy totalmente de personas, pero para poder lograr esta calidad de audio, la edición, la tecnología, en fin, todo esto, pues necesito de mucho apoyo y lo tengo de personas cercanas que entienden mi misión en lo que estoy haciendo. Así que gracias por estar aquí escuchando un episodio más. Si no te has suscrito a este canal, por favor hazlo en este podcast. Si estás escuchándome en YouTube, Gaby Tanatóloga, o en la plataforma que sea, suscríbete a este podcast, califícalo, dame tu opinión y vamos a seguir adelante. El tema de hoy es un tema fuerte. No se lo salten, porque, ¿saben? Hay quien ha comprado mi libro de Elige no tener miedo, donde hablo de este tema del secuestro y me dicen, ay, Gaby, leí tu libro, me encantó, pero el tema del secuestro me lo salté, ¿sabes? Es que, ay, no es tan duro. ¿Por qué creen que las personas que pasaron por una experiencia así compartieron su testimonio valientemente? No solo personas que estuvieron secuestradas, sino familiares. Pues para enseñarnos a todos. Ojalá en la vida hubiera capítulos que nos pudiéramos brincar y les voy a contar una experiencia personal. Cuando yo estaba embarazada, la primera vez, pues yo quería tener a mi hijo de manera psicoprofiláctica, sin bloqueo, sin ningún tipo de anestesia y obviamente la cesárea no era una opción. Tomé mi curso de psicoprofiláctico, estaba yo aplicadísima y leía un libro maravilloso sobre embarazo y cuando llegué al capítulo de cesárea me lo salté, porque no, yo no voy a tener a mi hijo por cesárea, así que me lo salto. Pues quiero decirles que no tuve un hijo por cesárea, tuve 3 cesáreas y me salté el capítulo. Entonces todo lo tuve que ir descubriendo sobre la marcha. Y yo aquí quiero hacer un paréntesis para contarles algo bien personal de Elige no tener miedo del libro y también hacerlo de manera como homenaje a Luz de Lourdes Pinto, una excelente acuarelista mexicana recientemente fallecida en este 2021. Y bueno, ella cuando hizo las ilustraciones de Elige no tener miedo, muy delicadas porque buscó hacerlas con figuras de pájaros para cada uno de los temas. Entonces, ¿cómo le das expresión a la carita de un pájaro, no? Entonces, lo logró increíble, me gustan mucho las ilustraciones. Cuando llegó al capítulo del secuestro, me dijo, Gaby, es la ilustración que más me está costando. Es muy difícil para mí. Finalmente hizo una cotorrita hermosa y bueno, pues ahí está la ilustración. Tiempo después secuestraron a su hermano y ella me dijo, qué bueno, Gaby, que leí muchas veces ese capítulo. Jamás pensé que lo fuera a necesitar, pero como no lograba yo la ilustración, lo leí varias veces y tu voz resonaba dentro mío cuando fue el secuestro de mi hermano. Así que con todo respeto para ella y en su memoria y en
con respeto a su familia también, pues hoy voy a abordar este tema del secuestro. Y sí, vamos a hablar de maldad. ¿Por qué les voy a decir que no? Porque cuando hablamos de la muerte hablamos de algo natural. Cuando hablamos del secuestro estamos hablando de algo terrible, que es que el ser humano utilice a otro ser humano como mercancía de cambio, ponga un precio en su cabeza. Y pues eso nos rebasa, ¿no? Es algo que difícilmente pudiéramos entender. Hay una frase de Catulo que creo que es muy importante porque cuando pasa algo así es como un día que queda marcado para siempre en tu historia. Hoy marco este día con piedra blanca, como algo que uno desea ardientemente conseguir y no espera conseguirlo y lo consigue. Tú, más valioso que el dinero, hoy volviste a mí. Y esto es lo que sienten las personas cuando regresa un ser querido después de ser secuestrado. Pero esto sucede en el 10% de los casos. Estoy diciendo una cifra que no tiene ningún fundamento en estadísticas, es algo que acabo de decir. Pero sucede en muy pocos casos. La mayoría de los secuestros, pues no volvemos a saber de nuestro ser querido, no encontramos un cuerpo. Es sumamente complicado. Así que en mi libro van a encontrar testimoniales. Son pocos porque la gente tiene miedo a hablar. Yo creo que un secuestro te deja asustado para siempre y quedan heridas, a veces quedan mutilados y sin embargo la fuerza de la vida tira tan duro que te hace reincorporarte a una familia y a una sociedad. Para quienes me escuchan de otros países donde esto no existe o es mínimo, qué maravilla que puedan vivir en un lugar así. En México el secuestro es un delito que ha crecido en medio de la injusticia y la impunidad. Genera miedo, sufrimiento familiar, dolor, luto y trauma psicológico. Son muchas las consecuencias de haber sufrido un secuestro. Los alcances totales de este golpe tan severo y agresivo se van a seguir estudiando por muchos años venideros. El secuestro ha ido en aumento en nuestro país, al grado de causar psicosis tanto entre quienes lo han padecido o quienes lo temen, y también se ha convertido en un gran negocio en los delincuentes. Y bueno, yo creo que tenemos un lugar pues importante en el número de secuestros en el mundo. Antes estábamos después de Colombia, hoy desconozco cómo está la situación en Colombia, pero bueno, es un tema que ha sacudido al país y mantiene en vilo a miles de mexicanos. Nos evidencia en el extranjero como una nación peligrosa para visitar y ya no se diga para vivir o hacer negocios en ellos. Nuestro país es víctima de esta industria de destrucción que se ha apoderado en años recientes de nuestra hermosa provincia mexicana, otrora tranquila y pacífica, y hoy azotada por este mal que afecta a la sociedad desde la célula más vital, que es la familia. Yo no quiero hablarles de estadísticas, de bandas, de capturas, porque ese no es mi tema. Mi tema es el duelo por un secuestro y lo complejo que es elaborar esto. ¿Por qué? Porque te robaron la confianza total. Porque ¿cómo puede ser posible que exista esto? ¿Cómo puede ser que alguien que también tiene familia piense en tomar a un miembro de la tuya para obtener a cambio un beneficio? Maltratarlo psicológica y físicamente, maltratarte a ti, presionarte, usar violencia verbal. Bueno, es durísimo entender esto y no sabes quién lo hizo y no sabes quién te puso, como se dice en el argot, entonces ya dudas de todo el mundo. Yo creo que el ser humano no debería padecer este tipo de ataque físico y psicológico. Tampoco debían de haber pasado los campos de concentración y sin embargo pasaron. Así que voy a aplicar la misma filosofía de Viktor Frankl, que ya que si él pudo salir adelante y salir vivo de esa situación y de las vejaciones y humillación que fue, creo que también las personas que han sufrido un secuestro o los familiares pueden salir adelante. Claro que nuestra familia se sentirá golpeada, por supuesto que estará lacerada y probablemente dividida. No voy a negar que es una herida que difícilmente cicatriza, porque de ella vienen muchas pérdidas en cascada,
como el miedo, como saber que el mundo ya no es un lugar seguro para ti, los tuyos, irte de tu país. ¿Cuántos mexicanos no han emigrado? Texas está lleno de personas que después de un secuestro dijeron me voy de aquí. Y seguimos cuestionándonos. ¿Por qué tendría que pasarle algo malo a alguien tan querido, a alguien bueno, a alguien que trabaja, a alguien que a lo mejor ha tenido un éxito económico? Son experiencias durísimas por vivir. Y pues nuestra fantasía o nuestra ilusión de lo que debería de ser el mundo no es lo que es. Entonces, esta es una realidad que toca a miles de familias y que por eso quise tocar el tema el día de hoy. Desde luego, la lectura recomendada es Elige no tener miedo. Es un libro de editorial Bucket y trata el tema con muchísimo respeto, así que ahí está para todos ustedes. Y desde luego, yo creo que va de la mano y hace mancuerna con cómo curar un corazón roto. Les pido que en mi canal de YouTube, Gaby Tanatóloga, que están mis Tanatotips, busquen los Tanatotips que hay sobre el tema. Tengo varios al respecto, entonces ponen así en su buscador Tanatotips secuestro y les van a aparecer. Y bueno, para que puedan tener como estas pautas para aprender a vivir un duelo sano después de esto. Quiero empezar en esta ocasión por un testimonio que me dan. En este episodio no va a haber la sección de Ustedes Hablan y Yo Escucho, está sustituida por estos testimonios que voy a darles a continuación. Y este testimonio yo lo intitulé 9 días. Llegando a mi negocio, el 9 de marzo del año 2000, 3 tipos me interceptaron y me obligaron a sentarme en la parte trasera de mi propio auto. Me llevaron boca abajo durante todo el trayecto, advirtiéndome que no me levantara. El auto paró, me vendaron los ojos y me metieron a una casa hasta llegar a un cuartito con una colchoneta. En ese momento me dijeron que eso era un secuestro, que no podía hacer nada y que asumiera mi realidad. Sentí que el mundo se me venía encima y que estaba en un verdadero problema. El secuestro duró 9 días. Durante ellos experimenté una serie de emociones que fueron desde el terror más grande, pasando por fantasías hasta la esperanza. Pasé por diferentes fases. La primera, desde luego, una desorganización emocional. Entendía que había sufrido un secuestro, que fui ilegalmente privado de mi libertad, pero realmente no sabía qué me estaba pasando. Brinqué de un estado emocional a otro. Estaba a la merced y a la incertidumbre de las acciones de los secuestradores. Tuve contacto diario con mi papá vía celular por medio del jefe de la banda. Esto fue muy bueno dentro de lo malo. Del otro lado, mi familia estaba muy bien orientada gracias a que de manera inmediata mi hermana acudió a un gran amigo que tenía contactos en la Policía Federal Preventiva. Agentes muy capacitados vestidos de civiles estuvieron asesorando y grabando las llamadas. Este punto fue básico para que mi familia estuviera más tranquila y económicamente no nos desfalcaran. En mi cautiverio me tuvieron con los ojos vendados todo el tiempo, con una bufanda, aunque casi siempre existió una pequeña ranurita para ver a través a algunas personas, como en el caso de mi cuidador, que estuvo casi todo el tiempo conmigo y con el cual intercambié comentarios y nunca se portó grosero conmigo. Me alimentaba 3 veces al día y solo me dejaron bañarme una vez. Mis estados psicológicos fueron de terror, que surgió obviamente cuando me capturaron y trasladaron a la casa. Sentí coraje hacia Dios, ya que antes de mi secuestro estaba pasando por una situación difícil como fue romper con mi novia, tener una necrosis en la parte superior de mi fémur, lo cual me limitaba para hacer deporte y por una crisis personal en el trabajo. Dios, no me dejes. Al darme cuenta que estaba a la merced de los secuestradores, lo único que me quedaba era pedirle a Dios que no me lastimara y que no me mataran. Sueño de escape. Al 4.º día de mi cautiverio sentí una gran necesidad de hacer algo por mí. Había estado tan sensible todo ese tiempo que oía muchos ruidos externos fuera y dentro de la casa. Sabía cuál era la dinámica diaria de ellos. Me acordaba de cuando entré a la casa, pasé por una reja y después una puerta principal. Tuve la idea de escaparme cuando todos dormían. Para ese entonces mi cuidador dejaba de vigilarme a altas horas de la noche. La Gran Depresión.
Quise tener la osadía de salir del cuarto. Me entró un pánico tan grande que me impidió hacerlo, gracias a Dios, por lo que a la vez me desilusioné mucho de mí mismo. Esta depresión me ayudó a olvidarme del mundo y me la pasé dormido lo más que pueda para evadir la realidad. Ya mero te vas. Por el 7.º día, mi cuidador comentó que las negociaciones estaban avanzadas, por lo que intuí que esto ya iba a terminar, lo cual me entusiasmó a seguir esperando. La liberación. Todo iba bien, pero ¿cómo me iban a liberar? ¿Me intercambiarían por dinero como en las películas? ¿Y qué tal si los policías ya tenían un plan de rescate y yo corría peligro? Vinieron a la mente muchas preguntas que me dejaron en gran tensión. Finalmente me metieron en un auto en la parte trasera con los ojos cerrados y con un collarín. Un sujeto me abrazaba. Sentía que me dieron varias vueltas por el mismo camino y finalmente me quitaron el collarín y me dijeron: te vamos a sacar del auto y vas a caminar derecho sin voltear. Si volteas, te matamos. Caminé con los ojos cerrados hasta que oí que arrancaron 2 autos. Me topé con una cadena, abrí totalmente los ojos y en ese momento me di cuenta que estaba solo y libre. Me liberaron el 17 de marzo. Fueron 9 días completos en los cuales mis secuestradores no me lastimaron físicamente y fueron claros. Era un negocio y yo era una mercancía a negociar. Tras ser liberado, tomé un taxi sin decirle al taxista lo que me había sucedido. El trayecto a casa se me hizo eterno, consciente de que había vivido durante 9 días en un inframundo que existe, pero no nos damos cuenta hasta que caes en él. Cuando llegué a casa y vi al primer familiar que tuve enfrente, me puse a llorar como un niño que encuentra a su madre después de haberse perdido. Lloré con cada uno que me encontraba enfrente, abrazándolo. Acto seguido fue platicar todo lo que había vivido en esos días, ya que sentí esa necesidad. Además, se encontraban agentes de la PFP que atentamente oyeron mi historia. Fue muy importante soltar todas aquellas emociones y sentimientos que traía encima. Posteriormente empezó la terapia y es donde fui identificando mis sentimientos. Ira. Claro que había un gran coraje hacia los maleantes que violaron mi libertad e hicieron sufrir a mi familia. Además, la impotencia en la que estas personas te dejan. Desconfianza. Una gran desconfianza entre la gente que te rodea, principalmente de la empresa donde trabajo, de donde ahí salió información importante para los secuestradores. Miedo. El miedo de sentirse observado todavía por los secuestradores, ya que tienen ubicado dónde viven mis padres, así como mis acciones. Por ejemplo, denunciarlos. Desilusión. Saber que en cualquier momento puedes ser víctima de un delito, la vulnerabilidad en la que nos encontramos empresarios y la gente en general. Además de platicar los sentimientos, fue necesario escribir mis diferentes estados psicoemocionales durante el secuestro, ya que me ayudaba a darme cuenta de cómo fui cambiando mi estado de ánimo y mis ideas recurrentes en cautiverio. La experiencia del secuestro me ayudó a valorar la vida. Realmente no tenemos conciencia de qué tan libres somos hasta que nos la quitan. La libertad, el libre movimiento, se convirtió en un valor tan grande que me ayudó a gozar de todo lo que hacía desde el despertar hasta bañarme. Tenía una gran necesidad de gozar mi libertad y de los espacios abiertos. A los pocos días me fui a jugar golf y posteriormente viajé de crucero por el Caribe. Acepté que hay diferentes grados de maldad. El secuestro está en un nivel muy alto, ya que estos individuos trabajan con el sufrimiento de la gente. Un paso difícil pero importante fue denunciar mi secuestro ante las autoridades. Esto representaba contar los hechos nuevamente y ayudar a la autoridad competente a encontrar a los maleantes. Mi vida tenía que continuar y por lo tanto ir a trabajar para encontrarme en el lugar donde me secuestraron y convivir con gente que tal vez tuviera que ver con el evento. Mi actitud ante el suceso fue de alerta, pero siguiendo con mi vida diaria. 3 meses después me hablaron los agentes de la PFP para decirme que en un secuestro frustrado murió de un balazo el jefe de la banda que me secuestró, el mismo que me metió al auto en aquel momento, el mismo que me comunicaba con mi familia y negociaba. El haber agarrado a los secuestradores posteriormente fue de gran satisfacción para mí, ya que el círculo se había cerrado y mi ayuda y valor al denunciar tuvieron sus frutos. Años después de esa experiencia, me encuentro hablando del tema que me marcó con la satisfacción de saber que el evento traumático y lo que detonó en mí me dio fuerza para ser lo que soy. Ernesto. Y ese es un nombre real, porque tuvo el valor también de decirme: dilo, Gaby, ponlo, Gaby.
porque me llamo Ernesto. Y aquí voy a algo de lo más importante, y sé que todos los que están escuchando esto, al igual que yo, tenemos la piel chinita, porque es el peor miedo que podemos tener, la verdad, lo peor que puede pasarnos. Aquí está el que no renuncies a ser quien eres a pesar de lo que te pasó. Esa es la invitación de mi libro La niña a la que se le vino el mundo encima, y lo que siempre digo, tú no eres lo que te pasó, tú no eres una persona rota, algo te pasó y hay que arreglar lo que te pasó, no hay que arreglarte a ti. Tú no estás mal, tú viviste las emociones que tenías que vivir, y el miedo, el terror y todas estas que Ernesto nos describe con tanto valor, pues es lo normal de vivir en una situación límite como esta. Cuánto valor, ¿verdad?, en lo que escribe, en lo que nos comparte, en lo que nos dice. El secuestro no debería de existir y sin embargo existe. Con un secuestro, nuestra fantasía y nuestra ilusión de un mundo justo se terminan. Pero sí es posible seguir adelante, tanto el sobreviviente de un secuestro como la familia que de alguna forma también ha sido secuestrada. Cualquiera que haya sido el desenlace, finalmente debemos de seguir adelante y entender, por doloroso que sea, nuestro llamado es hacia la vida y nuestra elección es decirle sí bajo cualquier circunstancia. El duelo por los desaparecidos puede significar renunciar a la esperanza de verlos una vez más con vida, pero eso se posterga. Quienes han vivido esa terrible circunstancia no quieren consultar a un tanatólogo porque sienten que es tanto como aceptar que su ser querido está muerto, como renunciar a la posibilidad de verlo vivo. Pasa el tiempo, solo dolor, sin cuerpo ni certezas. Tenemos que dar el triste paso de desaparecido a fallecido o nuestra vida continuará en pausa para siempre. Necesitamos vivir, aunque nuestra voluntad no esté en ello. Es por eso que después de 2 años de que alguien está desaparecido, ya puede tramitarse un acta de defunción, ya puede declararse muerto, porque si no, pues las cuentas seguirán congeladas, los hijos no pueden tener un pasaporte para salir, la mamá no los puede llevar a ningún lugar sin la autorización del papá que no está, todo se queda trabado y detenido. Pero aunque legalmente se tenga que hacer esto, tú puedes conservar en tu corazón, si quieres, la esperanza de que algún día podría regresar. Y me van a decir, Gaby, esto no se muerde con cerrar un ciclo. A ver, cerrar un ciclo no es dejar de querer a la persona, y la esperanza siempre puede vivir en ti, pero tú no puedes vivir de la esperanza. Ahí está la diferencia. Así que puedes conservar esa ventanita y trabajarlo, como lo dije alguna vez a una familia. Vamos a trabajar este duelo como si él hubiera muerto, porque yo creo que por el tiempo que ha pasado, si él hubiera podido volver, hubiera vuelto. No ha regresado, vamos a asumir que murió. Si la vida me prueba que estoy equivocada, qué maravilla, lo recibiremos como decía la Biblia. Vamos a celebrar, por favor, porque yo tenía este hijo perdido y ha regresado. Pero si no regresa, nosotros seguiremos adelante confiando que ahí donde no estamos nosotros, estuvo Dios con él, protegiéndolo, haciendo que las cosas fueran lo más llevaderas o lo menos dolorosas posibles. Tenemos que confiar en eso, porque si no tenemos fe y si no recurrimos a la ayuda de un tanatólogo, la verdad sí está muy difícil vivir una experiencia. El duelo por una desaparición o un secuestro, híjole, es sumamente compleja. Para mí, ahí sí es uno de los duelos que creo que necesitan terapia. Algunos, muchos, ya no pudieron contar su experiencia. Y con respeto infinito me atrevo a asegurar que esas personas que ya no contaron su historia como lo hizo Ernesto hoy con nosotros, no estuvieron solos y que hoy están bien. Yo elijo creer eso, elijo creer que también la muerte es una liberación de un cautiverio, de un tormento, y es llegar a puerto seguro. Vamos a hablar de la familia del secuestrado. En familias que han sido víctimas de secuestro se produce un impacto emocional traumático.
El efecto perturbador se hace extensivo a la actividad laboral y familiar. Antes que la psicología lo formulara conceptualmente, era sabido que el comportamiento humano bajo presión sufre modificaciones sustanciales. La intervención de un tanatólogo debe de ser con la familia durante el proceso y ante el fallecimiento, si llegara a ocurrir, contener las emociones, escuchar y acompañar. Cuando ocurre un secuestro, la actividad diaria y la familia se desorganiza. Aparecen dificultades para dormir, para concentrarse, para comer. Generalmente la memoria se altera y hasta los detalles más obvios se olvidan. Es desgastante tratar de recordar hasta el último detalle, como en un esfuerzo extraordinario de la mente por encontrar dónde está el eslabón flojo, ajustarlo y así la situación se hiciera reversible. Pero no se puede. No sucede así. Y entre más tratemos con la mente, más tardaremos en tratarlo con el corazón. Los miembros de la familia reaccionan a la situación y lo asimilan de forma diferente. Esto puede originar conflictos por el distinto grado en que cada uno siente la ausencia del secuestrado. En algunas familias esto ya se tiene hablado, ¿saben? Ya han dicho, oigan, si llegaran a secuestrarme ustedes, no paguen nada, ustedes denuncien, ustedes hablen, ustedes tal, o vamos a tener una clave para si les hablan que me tienen, tenga yo que decir esa clave para que ustedes sepan que de veras soy yo y no otra persona. Porque también hay muchos pseudo secuestros y extorsiones telefónicas en las que te dicen que tienen a un ser querido y como nosotros actuamos desde el miedo, es que si era su voz, Gaby, ese grito que oí era el de mi hijo, era mi nieto. Claro, porque nos ponemos muy nerviosos y los secuestradores se aprovechan de esto. En esos momentos la normalidad y la tranquilidad se rompen y el equilibrio de la familia desaparece. Papá o mamá no saben cómo asumir su nuevo rol familiar, laboral, social, y los hijos pueden convertirse en una carga más o no ser vistos, y ellos viven una doble pérdida con sus padres ausentes en términos emocionales. No se tiene la disponibilidad ni la energía para continuar con las actividades que normalmente se desempeñan y simplemente no se puede y no se quiere hacer nada. Deseamos detenerlo todo y nos preguntamos cómo allá afuera en el mundo puede seguir su marcha, cómo pueden actuar como si no hubiera pasado nada cuando todo nuestro mundo se ha colapsado. Pues nos llenamos de enojo, por supuesto. Y todos los problemas familiares previos al secuestro se van a agudizar en estos momentos, y las peleas van a aumentar porque no vamos a estar naturalmente de acuerdo. Lo que hay que hacer es esto, denuncia, no denuncies, tú sé el negociador, no porque te hablaron a ti, porque esto. O sea, hay tanto enojo y tanto miedo que eso se vuelve una olla de grillos. Quiero estar tratando este tema con el mayor respeto posible, ¿saben? Me siento pisando vidrios porque, no sé, hasta estaba empezando a hablar del tema y probablemente lo escucharon y Lara, mi compañera, mi perra, que siempre está junto conmigo cuando estoy haciendo el podcast, sintió mi nerviosismo, sintió mi tensión y empezó a chillar. Porque es un tema que a mí misma me perturba y quiero ser congruente y quiero decirlo para que si ustedes notan esto en mi voz, en lo que estoy haciendo, pues entiendan que todos, hasta los tanatólogos tenemos talones de Aquiles. Y yo puedo con la muerte, ¿saben? Porque la muerte es natural, porque la muerte es parte de la vida, pero esto es totalmente antinatural. El que alguien te tome preso, el que alguien te prive de tu libertad, el que alguien sea tan malo y no se toque el corazón, híjole, me rebasa. Hay muchos sentimientos y vamos a ir hablando de eso, pero no nada más les quiero dar el mal, les quiero dar la solución. Y creo que existen dos soluciones que he creado que a mí me tienen muy contenta. Una son mis duelarios y los duelarios son estos cuadernos para trabajar tu pérdida. Tengo duelario de mamá, de papá, de hijos, de pareja
y de mascota. Ya vendrán otros, pero ahorita son esos 5 temas y los encuentran disponibles. Son cuadernitos de 50 páginas de trabajo en Amazon y en Mercado Libre. Y tengo mi kit de acompañamiento para el duelo. Por favor, búsquenlo en Amazon, México y Estados Unidos y Canadá, y también en Mercado Libre. Ahí está, son 80 tarjetas, es un estuche precioso, una caja de lujo con mi mariposa y tiene 4 compartimentos. Hay 4 semanas en 3 de ellos y en el cuarto compartimiento un atril donde puedes montar la frase del día para que yo te vaya apuntalando en tu duelo. En los casos de secuestro, esto ha funcionado increíblemente bien porque es solo por hoy, ¿saben? Tenemos que ir viviendo un día a la vez. Entonces, ¿cuál es mi frase de hoy? ¿Cuál es mi pensamiento de hoy? Y en esto me voy a concentrar. Y me han dicho, y comentario que atesoro en el fondo de mi corazón, pues que ese kit y esas frases fue lo que lo sostuvo, fue el barandal que pudo sacar a alguien de una situación tan complicada. La Fundación País Libre, a través de su labor de asistencia a familias víctimas del secuestro, recopiló en 1999 información pertinente al impacto de este delito en el núcleo familiar. Así que déjenme decirles cuáles son los sentimientos que se dan con mayor frecuencia durante los primeros meses del plagio. Primero, la culpa. Tenemos culpa de dormir, de comer, de ver televisión, de distraerte. Puede ser visto como acto de traición o deslealtad porque se piensa que no puedes vivir en las mismas condiciones que el secuestrado, no puedes solidarizarte con él, pero quisieras renunciar a cualquier gusto, cualquier lujo o comodidad porque en este momento te saben a campana rota. Impotencia. La familia siente esto al no saber qué hacer, dónde pedir ayuda, se suma en una constante frustración que le produce rabia, la cual aumenta las discusiones y los conflictos aparentemente sin razón, ¿no? La represión. La familia y los amigos consideran que todo sería mejor si no expresaran los sentimientos propios en esta situación, pero a la vez no expresarlos es perjudicial y a largo plazo nos conduce a dificultades mayores. Además, por cuestiones de seguridad y cuando las autoridades intervienen, se nos pide guardar silencio y que no sepan del evento el menor número de personas posibles. Tratar de actuar o fingir que no está pasando nada en tu vida es como ir gritando por dentro. Pero bueno, esto puede sin duda desencadenar padecimientos físicos y emocionales. Siempre son más dolorosas las mentiras que vivimos que las que decimos. El temor. El temor, bueno, se siente una sensación de estar vigilados permanentemente y perseguidos, tanto por los secuestradores como por otras personas que pueden causar daño. El miedo se sienta a la cabecera de la mesa. Los familiares temen por lo que pueda pasarle al ser querido o a alguno más de ellos. Caminan como si lo hicieran como yo hoy sobre vidrios, temiendo causar todavía un daño mayor. La angustia. Aparece cuando se está ante lo desconocido, la incertidumbre y la zozobra que son resultados muchas veces del largo silencio de los secuestradores. Hace poco un paciente mío hizo una comparación muy fuerte porque me dijo: Gaby, ahora que mi mamá tuvo COVID y estábamos todo el tiempo dependiendo del oxímetro para ver cuál era su saturación, recordé cuando habían secuestrado a un hermano mío y toda la felicidad de una familia y hasta el latir de nuestro corazón dependía de esa llamada telefónica. Y ahora todos dependíamos del aparatito. ¿Ven cómo se pierde la libertad desde muchas aristas? También existen los secuestros express. Y esos secuestros express son que en el mismo día te privan de tu libertad, te llevan a sacar dinero de los cajeros, te pasean, demás, y después te sueltan. Y esto también pues deja, bueno, un trauma enorme, un desequilibrio y es muy, muy fuerte. Déjenme narrarles el siguiente testimonio y en este tema estoy dejando que sean los expertos los que lo han vivido, los que hablen, porque creo que es uno de esos temas que si no lo has experimentado,
no puedes entender, ni siquiera uno como experto en pérdidas, no puedes entender la profundidad del abismo del que estamos hablando. Este testimonio es de Carlos y dice: a mí me levantaron junto con un amigo el 14 de marzo del 2011. Tenía 8 días de estar estrenando carro y afuera de una tienda a las 2 de la tarde nos llegaron 3 tipos armados y nos obligaron a subirnos al coche. Duré secuestrado a partir de ese momento hasta las 11:30 de la mañana del día siguiente. Nos llevaron encapuchados a una casa de seguridad donde nos pusieron sobre unos colchones malolientes. Fuimos amarrados, golpeados y nos pusieron un televisor de esos viejos a todo volumen escuchando noticias todo el tiempo. Nunca les vi la cara, tal vez por eso sigo vivo. Me dijeron que llamara a un amigo de confianza y que le pidiera a mi esposa que le entregara 3 cheques de mi cuenta. Entre mi amigo y yo decidieron que yo era el bueno, porque traía ropa de marca y buenos zapatos. Me amenazaron con cortarme 3 dedos. Me bloqueé, ni siquiera reaccionaba o los insultaba. Yo, que siempre había sido tan gritón y alebrestado, ahora me volví cobarde. Desde ese día mi vida no volvió a ser la misma. Ya que me llevaron a cobrar los cheques, me soltaron en una calle larga y despoblada y me pidieron que caminara sin voltear. Yo todo mareado, pues me habían puesto unos lentes oscuros con Resistol 5000 para que los estuviera oliendo, y yo estaba ya todo desorientado. Empecé a caminar con la certeza fría de que me iban a disparar por la espalda. Avancé unos pasos y luego corrí lo más fuerte que pude hasta llegar a una tienda donde me prestaron el teléfono y ahí llamé a mi casa. Mi hija me contestó llorando. Paré un taxi y me subí. Le pedí que me llevara a casa y el chofer me preguntó qué me pasaba. Hacía frío y yo traía una camisita blanca que ellos me dieron. Me habían robado literalmente hasta la camisa. Me acababan de soltar, le comenté al taxista. Me secuestraron. Quítese esa camisa, me dijo, y me dio un suéter para usarlo. Entonces ahí me puse a llorar. Tengo 46 años. Ahora trabajo al 50% de lo que trabajaba antes. Duermo con la puerta abierta y tengo miedo a la oscuridad. Hasta mi desempeño sexual ha cambiado, pero hoy sé bien que un hombre no se mide en la cama, se mide en la vida. Y entiendo al fin que no soy un cobarde, al contrario, porque rompo el silencio y les comparto esto. Ayuda para ayudar a muchos que lo escucharán y dirán: así me pasó a mí. Entenderán y se entenderán y ya no estaremos solos y con miedo. Ese es mi mayor deseo. Ay, Carlos, te abrazo. Te abrazo fuerte por esta valentía, por compartirnos esto, que quiero sumar a las recomendaciones para la familia del secuestrado que presentó esta misma Fundación Colombiana de País Libre. A ver, aquí van. Y esto no lo recomienda Gaby, lo recomienda la Fundación País Libre. Quise buscar una voz mucho más experta que la mía. Punto número 1. Avise a las autoridades del secuestrado de algún miembro de la familia y de las amenazas recibidas posteriormente. Reconozca lo que esta situación produce en usted y su familia. 3. Tenga en cuenta a los niños. 4. Asesórese con profesionales que conozcan el problema. 5. No asuma solo toda la responsabilidad. 6. Organícense para tomar decisiones y asuman las responsabilidades que adquirieron. Es decir, si sabe que no puede conocer o no puede tener acceso a cierta información, no presione a los que la manejan. Hable frecuentemente con cada uno de los miembros de la familia y permítales la expresión de los sentimientos. Permanezca unido con los demás, con la idea de que todos están sufriendo y luchando para que la situación se resuelva de la mejor manera posible. Apóyese en sus creencias religiosas. Si no tolera las visitas, no se sienta mal por querer estar a solas. Trate de enviar mensajes a sus seres queridos a través de diferentes medios de comunicación. Lo que intente hacer es importante, aunque sienta que no resuelve la situación de inmediato. Corrobore si la información que le venden es falsa o real. Lleve, si le es posible, un registro de lo que ha sucedido, para que cuando la persona regrese tenga la posibilidad de conocer lo que la familia vivió. La comunicación es el factor más importante en esta situación. No permita que se deteriore. Trate de resolver si surgen las dificultades intrafamiliares. No deje que crezcan. Busque asesoría de otras familias que hayan vivido el problema. Comunique sus sentimientos y sus preocupaciones.
Trate de continuar con su vida normal, entre comillas. No se castigue tratando de sufrir como cree que su ser querido está sufriendo. Canalice su irritabilidad. Si ha recibido amenazas después del secuestro, instruya al resto de los miembros de su familia del riesgo que corren. Esto evitará sorpresas. Recuerde que los secuestradores pueden tener vigilados sus movimientos o puede existir un cómplice en su propia casa. Por lo tanto, sea prudente con la información. El comportamiento de la familia debe estar en concordancia con las disposiciones legales. Muchas preguntas, yo lo sé, se deben de estar generando en ustedes y hay pocas respuestas. Baste decir que necesitamos seguir adelante, confiando en que nuestro familiar está bien donde quiera que se encuentre. No es vida estarse cuestionando dónde está, si habrá comido, si tendrá frío. Nadie puede quitarnos la esperanza de que siga con vida, pero también debemos de seguir con nuestra vida y quitarle la pausa como si fuéramos una cinta que de pronto hubiéramos decidido detener. En los reproductores de DVD, esta pausa se quita sola, pasado un tiempo, porque si no, su mecanismo se dañaría permanentemente. Y yo creo que así nos sucede en la vida. Hay dos caminos posibles, el de la queja y la lamentación o el de la responsabilidad y la fe. Piensen que un golpe de esta naturaleza definitivamente te pone de rodillas ante la vida. Y si ya estás ahí, confía, es la mejor posición para rezar. Donde tus brazos ya no pueden proteger a tus hijos o a tu ser querido, donde tu vista ya no alcanza a esquivar los peligros de la vida, ahí, justo ahí, es donde tienes que encomendar a tus seres queridos y pensar en Dios. Pensar que la fuerza, la naturaleza, el orden cósmico o en lo que tú creas está protegiendo y acompañando a tu amigo o tu familiar. Esa angustia por la desaparición es tan fuerte que te vas a encontrar muy pocos libros que hablen de este tema, muy pocos libros en los que haya el valor de tocarlo. Por eso valoro tanto Elige no tener miedo, por estos testimonios tan valiosos que nos hacen darnos cuenta que aunque nos hayan dicho de pequeños, tú pórtate bien, mijito, trabaja y sé bueno y te va a ir bien en la vida. Aún así, pueden pasarnos cosas malas, no porque seamos malos, No es que nuestros padres nos mintieran, sino es que sus padres les dijeron eso a la vez y así por muchas y muchas generaciones. Esto es duro sin duda. Todas las declaraciones que hemos escuchado duelen y duele lo que vemos en las noticias todos los días, lo que leemos en los periódicos y duele lo que no se dice. Quiero cerrar el capítulo de hoy diciéndoles 10 cosas que les van a ser de utilidad para enfrentar el proceso. 1. Estamos ante el más agudo y traumático de los retos posibles. Debemos trabajarlo y resolverlo para no quedarnos estacionados en él para siempre. 2. Llorar nos llevará por un sendero de sanación. No ahogues tu llanto. 3. Ante lo ocurrido, es inmensa la sensación de aislamiento y desconfianza que sientes, pero no estás solo. 4. Todo va a pasar, nada es permanente y por eterno que parezca el camino, habrá resolución. Nada dura para siempre. 5. Cuando uno no hace nada, se siente responsable de todo. Así que toma una postura activa, con actitud positiva, fe y serenidad. Estás mandándole luz a tu ser querido al cuidar de ti mismo. 6. Es normal que toda tu estructura de creencias se haya visto afectada, ya que tu vida ha cambiado por completo de una manera drástica y sin aviso. Y sin embargo, tus pilares de fe y valores siguen ahí, aunque no puedas verlos. 7. Algunos amigos desaparecerán y otros que no esperabas aparecerán, constantes en tu camino. Permanece abierto a los movimientos de la vida, acepta y fluye, pues todo ello tiene un aprendizaje para ti.
8. Claro que no te merecías lo que está pasando. El destino no tiene esos métodos didácticos. No pasó para que aprendieras algo. Simplemente pasó y tú decides extraer un significado de ello que es distinto. Cuida de ti es el número 9. Es el mejor homenaje a quien por ahora no está a tu lado. Si te ama, cuídate. Si lo amas, cuídate. 10. La política del buen cuidador es, si yo estoy bien, aquel por el que me preocupo también lo estará. Duerme, come y no te abandones espiritualmente. Necesitas ser tu incondicional en estos momentos. Ay, yo no tengo con qué pagar la confianza de mis lectores, la confianza de mis escuchas, del podcast, de mis seguidores en mis redes sociales, @GabyTanatóloga. Mi manera de pagar es hacerlo con mi trabajo, con mi misión y con mi dedicación. Así que saber que mis libros han significado algo en el proceso de sanación de alguno de ustedes, para mí ya es un gran motivo para vivir. Así que yo sé que hoy tocamos uno de nuestros miedos más grandes y si llegaste casi al final de este episodio, de verdad, muchísimas gracias. Todo lo que ponemos sobre la mesa, que esa es la etimología de la palabra comunicación, comunicare, es poner en común, eso nos une. De lo que no hablamos, nos separa. A mí, como a ti, nos gustaría que la vida fuera un cuento de hadas en el que pudiera yo terminar y vivieron felices para siempre. Pero no es así. No es así y sin embargo, sí puedo gritar un gracias enorme a quienes con valor y deseo de honrar la memoria de sus seres queridos nos compartieron hoy aquí sus historias, no para levantar un muro de lamentaciones, sino para alumbrar el camino por el que muchos tristemente habrán de pasar. Ay, hoy los abrazo a todos con mis letras, con mis palabras, con mi sentimiento y les mando muchísima luz. Gracias por hacer esta comunidad de Después de la Pérdida. Ya vamos terminando esta segunda temporada, así es que si quieres una tercera temporada, dímelo, dame tus sugerencias de tema, qué ideas se te ocurren para el podcast, porque voy a tomar todo eso muy en cuenta. Oigan, pero les tengo la recomendación de la película, ¿eh? ¿Listos para esta sección que tanto les gusta? Pues esta es una película del director Kai Parlange. Estuvo en 30 festivales de cine y ganó 4 premios, ¿eh? Se llama Espacio Interior y es la historia real de un secuestro del arquitecto Bosco Gutiérrez Cortina, que fue secuestrado en agosto de 1990 y que estuvo por más de 9 meses en un espacio de 3 por 1,5 metros. ¿Y cómo hizo para conservar su fe, para conservar su mente clara, para conservar su integridad? ¿Qué hizo? ¿Cómo logró acomodar ese espacio interior? Porque eso es lo más importante, cómo acomodamos las cosas en nuestra cabeza y no cómo están acomodadas en el mundo. Véanla, es una película muy inspiradora y un gran sí a la vida. Espacio Interior. Gracias por haber llegado al final de este episodio. Gracias a la música hermosa de Álvaro Saldaña que nos acompaña y que nos hace llevaderos y nos regresa la paz al cuerpo. Hablemos del tema que hablemos. ¿Saben? Los quiero mucho. Paz y bien para todos. Eso es lo que más deseo. Soy Gaby Pérez Islas, @GabyTanatóloga. Pueden entrar a mi página de internet gabytanatóloga.com.mx para que vean las fotografías, los eventos próximos, las reseñas de mis libros y sigamos muy cerca. Nos escuchamos la próxima semana en un episodio más de Después de la Pérdida.